A grabar. Ahora sí. Bueno, empezamos de nuevo. Señora Inés, mi nombre es María José Álvarez de la Universidad Minuto de Dios. Mis compañeros Juliet Stephanie Calderón, Luis Diego Sánchez, Nicolás López y Tatiana Luna. Nosotros estamos adelantando un proyecto de investigación acerca de cómo la discapacidad, como lo llega a ser el polio, puede estar o puede interferir en la calidad de vida y en las áreas de desarrollo de la persona, tanto sociales, interpersonales, laborales y educativas. Entonces, el día de hoy, nuestro objetivo es poder realizar un diálogo con usted para que, pues, por favor, usted nos comente acerca de cómo ha transcurrido su vida desde, pues, el diagnóstico de esta enfermedad como lo es el polio, lo cual más adelante nosotros ya explicamos y adelantamos en un trabajo escrito, dando una pequeña explicación de lo que es esta discapacidad. Entonces, pues para iniciar, quisiera preguntarle, o pues quisiera que quedara también el registro. Por favor, me indica su nombre. Lola Inés Beltrán Suárez, ¿Qué edad tiene usted, señora Clara? 60. ¿En dónde vive? ¿En qué ciudad? Aquí en Bogotá, En Bogotá. ¿Y quién conforma su núcleo? Usted vive con su familia, ¿sí? con 2 hermanos Dos y hermanos. con sus respectivas familias. Comprende, señor. Entonces, para iniciar con la investigación, quisiera preguntarle cuál es el origen de la discapacidad, es decir, si la discapacidad viene de nacimiento o la diagnosticaron años después. Sí, años después, a los 2 años y medio, me diagnosticaron con polio. O sea, en el momento tengo secuelas de polio. Comprendo. ¿Y esas secuelas a qué se deben? O sea, no a qué se debe, sino cómo se comprenden esas secuelas. Es decir, ¿es discapacidad únicamente física? Sí, tengo discapacidad física. En la pierna izquierda utilizo un aparato, el cual si yo no me lo coloco no puedo caminar. Porque se me recoge la pierna. Tuve muchas cirugías pues, por la pierna porque la piel me creció más el hueso, no. Entonces se me dificultaba mucho el calzarme, el colocarme un aparato. Entonces tuvo muchas cirugías por eso. Comprendo, sí, señora. Usted me comenta que la discapacidad se generó a los 2 años. ¿Desde esa edad Y usted hace uso del aparato? no. Pues anteriormente como pues en la época de uno era como un poquito más descuidados que ahora, entonces yo empecé a colocarme aparato como a los 5 o 6 años. Comprendo. Y antes de eso, ¿cómo era la movilidad? Bueno, a mí me comenzó el polio en todo el cuerpo, pero con terapias y eso recuperé un poco pues la movilidad de mi cuerpo, de mis manos, de mi cara, porque yo usé pesas en ambos lados de la cara para que no se me torciera. Y pues el resto lo recuperé más, la pierna izquierda no. Entonces, mm, empecé a usar, después de que recuperé un poco con Ay, lo terapia siento, por favor. mi cuerpo y todo, usé muletas y usé aparatos en las 2 piernas, pero igual, como le comento, fue con terapia que recuperé el resto del cuerpo. Comprendo, sí, señora. Y actualmente usted me indica que vive con sus hermanos. ¿Ellos eran los que se encargaban de remitirle a las terapias o en ese entonces contaba con algún apoyo de algún otro familiar? De mi mamá. Y ella era quien la llevaba a las Estuve terapias. en sí, porque yo estuve en el Roosevelt, estuve en el San Rafael, en el que anteriormente se llamaba Hospital Infantil, en todos estos hospitales yo estuve. ¿Y las terapias tendrían algún pago o era usted participaba en algún programa del Estado o tenía algún No, subsidio o algo pues por el la estilo? verdad, no, yo nunca he tenido, o sea, como ayuda del gobierno o del Estado, como le llamen, no. Pues eso lo hacía mi mamá, mi papá, pero realmente no sé si les tocaba pagar o no, no tengo ni idea. ¿Y esas terapias eran frecuentes? Es decir, usted se tenía que desplazar frecuentemente allí. ¿A los hospitales? Sí, para asistir a la terapia.
Sí, señora, claro, sí, sí, Ok. señora. Bueno, entonces ya que le dimos un poco de contexto a su vida, digamos inicialmente con la discapacidad, quisiera ya adentrar un poco en la actualidad y podría por favor confirmarme a qué se dedica actualmente. Pues yo hago de todo un poquito. Pues sé tejer en máquinas, ahorita en la actualidad estoy haciendo unos muñequitos navideños, vendo heladitos, pues ahí una cosita con otra me ayudo. Pues realmente yo no me siento capaz de movilizarme sola. El motivo, no sé si será físico o mental, no lo sé, pero hace como 3 o 4 años yo me caí. A raíz de esa caída le cogí mucho miedo a salir sola. Entonces, no sé, Comprendo, sí señora. Y digamos, ¿usted cree que esa inseguridad, no se le escucha nada. perdón, qué pena, señora Inés, ¿usted cree que esa inseguridad que le ha generado el salir, digamos, a las calles es porque las calles todavía no están como adaptadas o en su infraestructura para una persona que cuenta con una discapacidad? Sí, porque empezando, porque por ejemplo los andenes son muy altos, eh, otras cosas como también la discriminación de la gente, aunque la gente diga que no, hay discriminación contra uno por su discapacidad, por su forma de caminar, por eso hay mucho rechazo también. Y más que rechazo es como burla, más que todo. Claro, sí, señora, sí, digamos que falta más un poco de sensibilidad en el tema de la discapacidad y creo que muchas veces es por la ignorancia y por la ignorancia más que todo en el tema que no tenemos como la suficiente conocimiento para esta información y para, digamos, sobrellevar este tipo de inconvenientes en la sociedad. Entonces le doy la palabra a mi compañera Tatiana. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. Mira, entonces yo también quería preguntarte, ¿crees que tu discapacidad ha afectado o ha influido en, con la relación con tus familiares? Sí, un poco, sí, un poco porque pienso yo que no sé hasta dónde esté equivocado, no sé, pero es lo que yo siento, que de pronto si es algo molesto, de pronto salir con uno, porque uno no les lleva a la par el paso de ellos, porque uno depende mucho de ellos, entonces es como un poco, pienso yo que para ellos molesto y uno siempre siente ese, como ese rechazo, digamos. Claro, sí, sí, señora. ¿Y crees también que de pronto tu discapacidad te ha afectado socialmente en frente a tus actividades que realizabas antes de que te empezara la enfermedad? Pues a ver, no le puedo decir pues ahorita como persona en condición de discapacidad, sí me siento un poco como rechazada eh, por la sociedad, por eso le digo, no sé hasta dónde esté mi discapacidad física o dónde está mi discapacidad mental, pero hay muchas cosas que influyen para uno como un poco menos que los demás, o no sé si fue el trato a lo largo de la vida, de los años que yo tengo, la familia, los comentarios, muchas cosas que lo portean a uno y entonces uno se acostumbra como a tener miedo, miedo de la sociedad, miedo de la familia, miedo de muchas cosas. Son miedos que no lo dejan a uno de pronto salir adelante. Claro, señora Inés, yo quería hacer un poco más de énfasis porque me queda sonando un poco la idea de que usted no sabe pronto si llega a ser discapacidad mental o física.
cuando hace referencia a la discapacidad mental, quiero que me explique un poco más de pronto si es como esas barreras que le interpuso, puede ser la familia o la sociedad, de que usted no puede llegar a hacer Sí. determinada cosa por su discapacidad, más no porque su discapacidad física misma le impida hacer las cosas. Sí, puede ser eso, sí, puede ser eso. Eh, Hace poco comentaba con mi hermano de eso, de que yo no podía o eso, y él me decía, pero hay personas peores que usted y hacen y eso. Sí, yo lo sé, pero es como las cosas que cada persona siente. Yo no puedo pensar como ustedes o vivir como ustedes porque no puedo, ni puedo vivir la discapacidad de otra persona porque no sé cómo será, ni la otra persona puede vivir mi discapacidad porque tampoco sabe cómo es mi vida, ¿no? Claro. Entonces, sí, pienso que la gente es la que lo por debajo a uno y uno se siente menos que los demás. Es mi caso, vuelvo y le repito, no sé, para otras personas sea diferente. Claro, sí, señora, sí, hay que tener en cuenta que todas las personas crecemos en un entorno diferente, de pronto con una Sí, educación diferente y en épocas diferentes, porque como usted misma lo decía, antes era muy descuidada la situación de las discapacidades y tanto por el contexto social o por el factor económico, las personas no podían acceder a tratamientos o de pronto a artefactos como lo llega a ser el aparato al cual usted hace mención, para que se mejorara la calidad de vida de una persona. Hoy actualmente hay unas discapacidades que pues cuentan con una mayor tecnología en cuanto a mecanismos que facilitan o pues digamos que sobrellevan mejor esa discapacidad. Entonces hay que hacer énfasis también en esos factores que se vivían anteriormente y los que se siguen viviendo hoy en día. Le doy entonces la palabra a mi compañero Nicolás para que continúe con la entrevista. Señora Clara, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra buenas noches, en ¿cómo estas está? noches frías? Señora Clara, usted nos decía que se sentía como por debajeada al ponerse como en contexto de otras personas, entre paréntesis, normal. Y yo me pregunto, ¿considera que la discapacidad considera que la ¿Perdón? discapacidad le ha afectado en su educación? En todo, la verdad sea dicha en todo, porque yo siento que yo no tuve una vida, pues, en comparación de las demás personas, no tuve una vida buena. De hecho, cuando yo inicié con mi discapacidad, yo anteriormente usaba esos aparatos que eran de varilla y pues esas varillas se partían muy fácil. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo me caía en el colegio, los chicos empezaban a decir, no nos metamos con ella, que es un problema, no nos metamos con ella porque se cae, no sé. Entonces, todo eso le empieza a dar a uno esos complejos, esas inseguridades. Sí, De claro. hecho, que uno salía a un descanso, un recreo, como le llamaban antes, y pues yo era sola. Yo no trataba con nadie, ni nadie trataba conmigo. Entonces, hay los miedos y las inseguridades que uno va, los complejos que uno va adquiriendo a través de la vida. Sí, claro, y se va como usted dice, se va formando como esos complejos y pues más en la infancia que digamos los niños son un poco más, menos conscientes de lo que le pasa a la otra persona, entonces como que no entiende muy bien lo que está ocurriendo. En donde usted estudiaba, Sí, de ¿considera que pronto había sí. espacios adecuados para usted en donde usted estudiaba? No, no, porque inicialmente cuando nosotros o mi mamá, mi papá adquirieron esta casa, este barrio era nuevo y entonces no habían colegios, no habían escuelas, no habían, bueno, en fin, lo único que había y que adecuaron para eso era la iglesia. Anteriormente era la iglesia que uno les llevaba la sillita y todas las cositas para estudiar, entonces no había así como de pronto ahorita que hayan muchas oportunidades para las personas y con todo eso que la gente dice que la discapacidad, no sé qué, eso es mentira. La gente siempre va a sentir el rechazo.
por una forma o por otra. Pero eso es mentira, que no, que ya no existe, eso es mentira. Porque uno sale y se da cuenta cómo lo miran, cómo esto, y uno se haga el loco, es diferente. Sí, señor. Sí, eso es muy cierto. Decir que las personas ya aceptan las discapacidades es complicado porque la misma persona que está padeciendo la dificultad sabe lo que es padecerla. Sí, sí, Y señor, señora así Clara, es. Sí. ya como entendiendo que pues la parte de educación fue muy compleja, a lo largo de su vida, ¿su discapacidad la ha afectado a la hora de ejercer alguna actividad laboral? Sí, de hecho nunca tuve un trabajo estable. Yo estuve como a los 16 años en un centro de rehabilitación que era para personas en condición de discapacidad. Yo allí aprendí a manejar la máquina plana y esto, y yo me presenté a un trabajo y llegué a pronto me dijeron que no, o que tenía que renunciar a muchas cosas, o que no me dan el trabajo. Entonces todo eso se va acumulando y se va acumulando y se llena uno de complejos. De hecho, he sufrido mucho de, de depresiones, sufro mucho de depresiones. Entonces, porque en cierta forma yo me siento sola, muy sola. Sí, ese es mi gran problema. Ok. ¿Su merced hace cuánto aprendió a manejar la máquina plana? Uf, imagínate, yo tenía 16 años y tengo 60. Uy, y se considera una experta en máquina plana. Sí, sí. ¿Perdón, Se considera una experta en máquina, señor? se considera una experta en máquina plana. No, no, ya no, porque de todas maneras a uno los años se le van olvidando las cosas, ya estoy viejita, entonces le van olvidando a uno las cosas. Pues yo ahorita sí, pues mi máquina de tejer, pues ahí más o menos me defiendo, mis muñecos y eso. Pero ya digamos, por ejemplo, para presentarme a una empresa y que para coser y eso así en forma, no, yo creo que yo ya no, ya se me olvidó. Sí, señor. Voy a darle paso a mi compañera Juliet. Sí, señor. ¿Cómo estás? Buenas noches, señora Clara. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Algo importante que quisiera preguntarte es que acabas de mencionar que te sientes últimamente muy sola y con depresión. Quisiera que pues me comentaras un poco más a fondo de Sí, en qué situaciones ocurre o en qué situaciones, en qué ambiente te sientes así. pues yo creería que, porque prácticamente yo permanezco sola. Yo vivo con mis hermanos, pues igual ellos pues tienen sus actividades, sus trabajos, y yo mantengo muy sola que en la casa. Y lo mismo que yo siempre pienso es que a mí me da igual que llegue un sábado, un domingo, un lunes o un martes, porque siempre voy a estar aquí sola. La única compañía que yo tengo es el televisor. Y pues sí, tengo oficio, tengo muchas cosas que hacer, pero igual se siente la soledad. A uno le hace falta compartir con más personas, sentir el aprecio de su familia, muchas cosas que le hacen falta a uno, muchas. Claro, es entendible, señora Clara. Y digamos, en algún momento le has comentado este tema a tu familia, te has acercado a ellos y has hablado con ellos para que ellos sepan cómo te sientes. Claro que sí, claro que sí, sí, pero pues yo también entiendo que pues que ellos tienen sus vidas, tienen sus cosas, y pues hay prioridades en la vida y yo no soy una de ellas. Sí, entonces pues ni modo, ¿no? Mm. Señora Clara, y de pronto decirle a ellos o comentarles a ellos si te pueden un fin de semana brindar compañía. eh,
No, que pues posiblemente de hecho puedan sí, salir. yo no estoy diciendo que ellos no vengan o que esto sí, ellos sí, sí, de hecho pues yo entiendo que ellos tampoco pueden con frecuencia ni nada de eso, yo lo entiendo, pero, pero pues igual la sola está ahí, ¿sí? Yo entiendo muchas cosas, pero yo no puedo, o lo mismo que yo digo, uno no puede decir, es que hoy quiero estar deprimido, o es que, no, son cosas que dan y ya simplemente llegaron y no puede uno hacer absolutamente nada. Pero yo entiendo que ellos tienen sus vidas, tienen sus hijos, tienen sus cosas y pues no, nada que hacer. Entiendo, señora Clara. Pues sí, es un tema un poco difícil porque pues es difícil Sí, como sí. cambiar la rutina de los demás y que se acomoden a la rutina de uno. Es Sí, entendible. sí, Eh, eso sí es verdad. y en este caso, señora Clara, ¿cada cuánto tú sientes o si cada cuánto te sientes de esa manera? Pues casi siempre, y pues porque de pronto uno hace o dice cosas que de pronto uno ofende a la gente, entonces uno no sabe cómo actuar, entonces es bastante incómodo. Entonces uno siempre vive como con ese miedo de decir, de hablar, de hacer, porque uno no sabe en qué momento va a molestar a la persona y en vez de atraerla antes la aleje. No sé, es mi forma de pensar, no sé si esté Entiendo. equivocada o no. De pronto te podrías tratar de decir las cosas como de una manera amable, entendible para ellos o para las demás personas que te puedan entender y puedan saber por la situación por la que estás pasando. No es Es fácil, que yo, todos estamos igual, per- claramente. que la- perdón que la interrumpa, es que no es fácil, o sea, no es porque uno les diga o no les diga, es porque uno necesita estar como dicen, en los zapatos de la otra persona. Y desafortunadamente las personas no saben lo que uno vive porque uno es el que lleva, así como dicen, el bulto, ¿sí? Lleva uno su discapacidad, nadie va a entender por las cosas que a uno le duelan, las cosas que uno sienta, porque afortunadamente, por decir, ustedes pueden hacer, ir y venir, que van a sus fiestas, que van a sus paseos, que van, ustedes nunca van a entender lo que de pronto yo esté sintiendo porque yo no puedo hacer todas esas cosas que ustedes hacen, ni las pude hacer, ni las haré jamás. Entonces, es complicado pensar que la gente lo entienda a uno cuando no, porque ustedes tienen su vida, pueden hacer todo mientras que uno no, uno se cohíbe de muchísimas cosas, es muy difícil, es muy complicado que lo entiendan a uno. Sí, entiendo, señora Clara. Mi compañero Diego acabo de levantar la mano, creo que quiere decirte algo, entonces le voy a dar la palabra a él, ¿vale? Bueno, Señora Clara, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Mira que se nos iba hablando, nos está contando ciertas cositas, vamos a enviar ¿Aló? precisamente Díganos si como te está escuchando. dígame si está escuchando. No. No creo que mi compañero está teniendo problemas de audio. Señora Inés, yo quería entonces retornar un poco a lo que comentaba mi compañera Juliet acerca de que pues se evidencia de que en este momento cada familia pues tiene sus prioridades. Lastimosamente usted nos Sí, manifiesta de que
no es una de ellas en cada núcleo familiar. Entonces yo quisiera hacer énfasis un poco en de pronto si usted tiene alguna actividad, ya sea en la casa, porque pues me comenta que no puede realizar actividades o por seguridad o inseguridad no puede realizar actividades fuera de su hogar, pero entonces quisiera que me comentara un poco más la rutina diaria, es decir, usted qué hace diariamente, si tiene alguna actividad extraordinaria, su trabajo si lo realiza en su casa. Por ejemplo, pues tengo entendido, yo soy cercana de la señora Inés, ella realiza unos trabajos de Navidad y realiza de costura, porque pues como ya nos manifestaba, ella trabaja con máquina de coser. Entonces quisiera que nos profundizara de pronto un poco más en esas actividades que usted realiza cotidianamente. Pues, pues yo hago ahí, sí, como les vuelvo y les digo, yo hago de todo un poquito, pues hago los artes, cocinar y hacer mis cosas, lavar mi ropa, bueno, en fin, muchas cosas y pues lo mismo, le digo, pues después hago mis tejidos, pues a raíz de la pandemia, pues casi no llegan trabajitos así y, y pues yo vendo heladitos aquí por la ventana y pues ahí paso el día, pero de todas maneras, vuelvo y les repito, es bastante aburrido estar uno todo el tiempo solo, que uno no pueda comentar con nadie, es muy aburrido y más aburrido es cuando es todos los días. Claro, Entonces, sí. pues Y sí, señora señora. Inés, yo quisiera preguntarle primero si actualmente pues usted tiene conocimiento de los programas que genera la alcaldía para las personas en condición con discapacidad y segundo, si usted participa en alguno de estos programas. Pues inicialmente, pues un familiar me está haciendo o me está colaborando a ver si puedo ingresar a esas ayudas, pero igual es un poco complicado, ¿no? Eh, Piden muchas cosas y pues igual las condiciones de las personas tienen que estar muy bajitas y pues no sé, por, por la vivienda, porque esta vivienda es pues una vivienda familiar, que nos dio mi mamá a mi papá, entonces no sé si en eso afecte la ayuda, no sé, pero es así un poco complicado, entonces no sé si se dará o no se dará la ayuda. Claro, sí, señora, y ya con esto pues podemos evidenciar que Bogotá, a pesar de que se considera una ciudad incluyente, podemos evidenciar que hay muchas falencias. Primero, lo que usted nos comentaba con la estructura ciudad, la ciudad de Bogotá todavía no es una ciudad donde realice una inclusión de desplazamiento, por decirlo así, de movilidad para las personas en condición de discapacidad, porque creo que es evidente que los andenes están demasiado altos o no hay, digamos, una rampa para el acceso, las calles están destruidas. Entonces creo que son muchas de esas falencias y de hecho lo que usted nos comenta de los programas de la alcaldía, pues las personas en condición de discapacidad, a pesar de que se encuentran en una condición de discapacidad, tienen que estar en una condición vulnerable, tanto económica como social, es decir, una persona que pueda tener de pronto una vivienda propia, una vivienda familiar, es muy difícil que acceda a estos programas y lo podemos evidenciar en este momento. Y también quisiera como contar con su opinión de, ¿usted cree que en la ciudad de Bogotá hay los recursos suficientes para que las personas en condición con discapacidad accedan tanto a la educación como al entorno laboral? Pues realmente yo ahorita no le puedo decir si sí o si no, pues precisamente porque como yo mantengo acá, no sé cómo será, digamos, la vida afuera, por decir algo, ¿no? No sé cómo, qué ayudas prestarán, en fin, no sé muchas cosas, entonces no le puedo colaborar con esa pregunta porque no sé, la verdad no sé. Comprendo, sí, señora. Ya para ir finalizando, señora Inés, pues quisiera hacer como una retroalimentación de la conversación que tuvimos el día de hoy con usted y con mis compañeros, y es que en la posición en la que usted se encuentra actualmente, usted nos manifiesta que evidentemente para una persona que no se encuentra en condición de discapacidad es un poco más fácil acceder a ciertos recursos, como lo puede ser el acceso a la movilidad, a la educación, a un trabajo, digamos, formal, por así decirlo,
o un trabajo con contrato, por también llamarlo de esta forma, porque pues usted nos manifestaba que de hecho cuando usted trató de acceder a un trabajo, la primera, la primera imagen que se llevó a la persona que iba a contratarla era pues su discapacidad, más no la habilidad que usted tenía con la máquina. Entonces, estas son unas de las falencias que nosotros como estudiantes de psicología de la Uniminuto queríamos resaltar, y es que a pesar de que la ciudad de Bogotá y en general el país colombiano cuenta con un gran avance tecnológico, creo que todavía hay muchas falencias. A pesar de que pues usted nos comenta su vivencia y su experiencia desde hace alrededor de unos 50 años, que fue más o menos cuando usted trató de integrarse al Sí. ámbito laboral, muy posiblemente el día de hoy ya exista no únicamente la inclusión social, sino también la inclusión judicial, que también en la norma pues exija que las personas en condición de discapacidad pues sean incluidas tanto en programas educativos como laborales. Sin embargo, pues muchas gracias, señora Inés, por compartir su Bueno, sí, experiencia señora, con nosotros. con mucho gusto. Cabe resaltar que pues este es un ejercicio totalmente académico. Le agradecemos de antemano mis compañeros y yo por su tiempo y pues por habernos compartido un pequeño fragmento de lo que llega a ser su vida. Pues Entonces, yo lo único que les puedo decir es que espero que les sirva de algo, pues yo sé que ahorita las cosas también han cambiado, porque pues antes era muy diferente, había menos oportunidades que ahorita, supongo yo, ¿no? Y entonces pues espero que les haya servido, y vuelvo y les repito, habrán personas con discapacidad mejor que yo, habrán personas con discapacidad peor que yo, no sé, en su forma de pensar, en su forma de su limitación, no sé. De todas maneras, si en algo les pude colaborar, con mucho gusto. claro que sí, señora Inés, muchísimas gracias. Y no sé si alguno de mis compañeros tenga alguna otra intervención, algo por decir, finalizar la reunión del día de hoy, Juliet. Señora Clara, pues ante nada quisiera agradecerle por habernos compartido un poco de su vida, habernos contado cómo es su día a día, cómo ha sido eh, desde los 6 añitos a vivir con esta discapacidad. Sí. Adicional a eso, pues la verdad yo sí quisiera recomendarle, sé que es un poco privado, pero sí que pueda buscar una cita con algún psicólogo. Es importante que su merced pueda hablar de lo que siente y cómo se siente con alguien profesional. Entonces, y ante Sí, nada, agradecerle por su tiempo. no, señora, a ustedes por haberme tenido en cuenta. Bueno, señora Inés, entonces yo creo que ya con esto finalizamos. Que pase una buena noche Sí, y muchas señora. gracias por su colaboración. Gracias. Bueno, sí, Gracias, señora Clara. señora, que Muchísimas todos con gracias, muchas señora Clara, gracias. que esté muy Bueno, bien. sí, sí.